Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a este episodio de Disidencias Sonoras. Mi nombre es Mateo Pulgarín y hoy los invito a sumergirse conmigo en un viaje de análisis, memoria y celebración de la diversidad. En este episodio vamos a explorar y reflexionar sobre la disidencia sexual y de género, sobre el orgullo, sobre la resistencia y la autoafirmación a través de un análisis comparado y contrastado entre dos obras que son muy importantes y que han marcado mi vida personalmente. Por un lado tenemos el álbum de Lady Gaga titulado Born This Way y por el otro tenemos el libro Maricas Malas de Cristo Casas. La historia de la lucha queer es una narrativa de resistencia frente a la represión sistemática ejercida por el Estado, por la sociedad y especialmente por instituciones como la Iglesia. Durante siglos, la diversidad sexual y de género fue criminalizada, también patologizada y condenada al ostracismo. La Iglesia, con su gran influencia moral y política, ha contribuido de manera sistémica a consolidar el odio hacia las personas disidentes, justificando la persecución bajo argumentos religiosos y morales. A pesar de este contexto hostil, la comunidad queer ha logrado conquistar derechos fundamentales, como la despenalización de la homosexualidad, el acceso al matrimonio igualitario y también la visibilidad de las personas trans, gracias a la organización colectiva y también a la protesta social generada por esta comunidad. Durante los próximos minutos abordaremos 4 canciones importantes y que yo considero son de las más relevantes del álbum de Lady Gaga, Born This Way. Estas canciones vendrían siendo Born This Way, Hair, Judas y The Age of Glory. Estas canciones las pondremos en diálogos con fragmentos y conceptos del libro Maricas Malas de Cristo Casas. Cada una de estas canciones entonces será el punto de partida para analizar temas como el orgullo radical, la liberación de expresión, la libertad, el conflicto con la moral dominante y la valentía de vivir auténticamente. A lo largo del episodio iremos comparando y contrastando cómo Lady Gaga, desde la música pop, y Cristo Casas, desde el ensayo político, abordan aquellas experiencias de ser diferentes, aquella importancia de la comunidad y el desafío constante a las normas impuestas por una comunidad cis heteronormada. Así pues, buscaremos no solo celebrar la diversidad, sino también cuestionar sus límites y pensar en nuevas formas de construir futuros colectivos desde la disidencia. Prepárense para un análisis que combina la fuerza de la cultura pop con la crítica radical, la emoción con la reflexión y la memoria con el deseo de transformación. Comenzamos. Para hablar un poco entonces de la lucha LGBTIQ en Colombia, podemos decir que nuestro país se ha caracterizado esta lucha por ser una transición directa desde la represión y la invisibilidad hacia la conquista de derechos y la visibilidad pública como tal. Podemos recalcar entonces que durante una buena parte del siglo XX, la homosexualidad fue criminalizada y fuertemente estigmatizada principalmente por instituciones como la Iglesia, que promovieron un odio sistémico frente a esta comunidad, además de otros sectores conservadores que lo que hacían era promover un rechazo y exclusión. En la década de los 80 y los 90 principalmente, surgieron entonces estos primeros colectivos activistas que responden hacia estas represiones impuestas y que buscan que en medio de la violencia política y social exigir derechos y reconocimientos frente a una sociedad fuertemente tradicionalista. Un hito importante que marca como tal toda esta lucha que ha tenido la comunidad LGBTIQ y todo este movimiento a lo largo de las décadas en nuestro país fue como tal la despenalización de la homosexualidad que ocurrió en el año de 1981. A partir entonces de este año se empezó a bajar un poquito la guardia, sin embargo la represión se siguió viendo fuertemente durante la década de los 90. Podemos decir entonces que a partir de los años 2000, el movimiento LGBTIQ en nuestro país logró avances legales clave. Por ejemplo, la Corte Constitucional reconoció los derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo, además de la adopción igualitaria, y en el año del 2016
permitió el matrimonio igualitario. La visibilidad trans también ha crecido, aunque persisten desafíos frente a la violencia y a la discriminación. A pesar de los avances legales y sociales, la lucha LGBTIQ en nuestro país sigue siendo una tarea inacabada y se reconoce que la violencia, la discriminación y los prejuicios persisten en muchos ámbitos de la vida cotidiana, recordándonos constantemente que los derechos conquistados deben ser defendidos y ampliados. Como señala Cristo Casas en Maricas Malas, su libro, como tal, la verdadera transformación social nace entonces de esa capacidad de las disidencias para incomodar, para cuestionar y para reinventar lo que consideran natural o legítimo. Por eso, la memoria de quienes ha resistido y la apuesta por construir un futuro colectivo desde la diferencia sigue siendo ese motor que impulsa, ese motor de lucha que no solo exige tolerancia, sino dignidad, justicia y celebración de todas las formas de diversidad. Para contextualizarlos un poco, vamos entonces a hablar acerca de estas obras propuestas para realizar el análisis comparado y contrastado. Por un lado tenemos el libro Maricas Malas, o más bien este ensayo político escrito y publicado en el 2023 por Cristo Casas. En este ensayo político, el autor reivindica como tal la figura de este insulto que comúnmente conocemos en Colombia como marica, y lo transforma hacia una identidad disidente y subversiva. Este libro critica entonces la homonormatividad, la asimilación y la búsqueda de aceptación social a costa de la diferencia. El autor, Casas, apuesta por la reapropiación del insulto, por la memoria histórica y por la construcción de futuros colectivos desde la marginalidad. Su mensaje central en el ensayo político se basa básicamente en que la verdadera potencia política de la disidencia reside en su capacidad de incomodar a las personas, de incomodar a la sociedad, de incomodar a lo tradicional. Además de desafiarlo, de desafiar la norma en sí y de imaginar otras formas de vidas posibles. Por su parte, la artista, compositora y cantante Lady Gaga presenta como su segundo álbum de estudio Born This Way en el 2011. Ese es uno de los trabajos más influyentes no solamente en la cultura pop reciente, sino en la sociedad en general. Este álbum como tal se presenta como un himno a la diversidad, a la autoaceptación y al orgullo queer. Lady Gaga, una reconocida activista y cantante en el mundo pop, utiliza la música como una plataforma para empoderar a quienes han sido marginados por su orientación sexual, por su identidad de género, por su raza o por su religión. Canciones de este álbum como Born This Way, que lleva el mismo nombre del álbum, o también como Hair o The Edge of Glory, se han convertido en himnos no solamente de resistencia y celebración a la diferencia, sino de aceptación, valoración y enriquecimiento de diversidad. Ambas obras han tenido un impacto significativo en la sociedad, como se dijo anteriormente. Por un lado, el ensayo político Maricas Malas ha abierto debates sobre el rumbo del movimiento LGBTIQ+, cuestionando como tal la tendencia a la normalización y defendiendo la diferencia como valor político. Por su parte, Born This Way ha inspirado a millones de personas a abrazar su autenticidad. Además de eso, ha aportado y ha contribuido de manera significativa a la visibilidad de la comunidad queer en la cultura mainstream. La importancia de conocer estas obras radica en su capacidad de transformar el dolor y la exclusión en orgullo y en acción colectiva. Para iniciar entonces podemos comenzar con la canción que lleva el mismo nombre del álbum, es decir, con Born This Way. En esta canción, Lady Gaga se referencia principalmente al orgullo radical y a la política de la diferencia, resaltando esta como parte integral de la vida humana. Una de las frases que más se repite a lo largo de la canción es la que cita "Don't be a drag, just be a queen". Personalmente, esta frase me parece bastante potente, ya que con esta frase la autora Lady Gaga busca resignificar este concepto de drag queen que en un principio fue muy utilizado a manera de insulto
pero que a lo largo del tiempo y con las luchas ha tomado su reivindicación para denotar diversidad, enriquecimiento y cultura. Born This Way entonces es mucho más que un himno pop, es en sí una declaración política de orgullo y de autoafirmación. Otra de las frases que Lady Gaga repite a lo largo de esta canción es I was born this way. Con esta frase, Lady Gaga busca recordarnos que la diversidad es un valor y no una desviación. Por otro lado, un mensaje que también se repite bastante y que también me parece bastante potente es el que dice God makes no mistakes. Con esa frase, Lady Gaga busca desafiar como tal siglos de patologización y condena por parte de instituciones como la religión y como instituciones del Estado. En ese sentido, convierte la diferencia en un derecho a la existencia plena y visible. Por su parte, en su ensayo político Maricas Malas, Cristo Casas lleva este orgullo a un plano aún más radical. Casas no solo reivindica la diferencia, sino que la convierte en una amenaza activa para la norma. En su libro escribe, y me permito citarlo, lo marica trasciende por mucho y de lejos lo que ocurre en la privacidad de la cama. Ser maricón anticipa cómo nos sentimos, qué deseamos y cómo nos relacionamos con terceros, porque todas las maricas lo somos ya antes de saberlo. Mientras Gaga invita a la celebración y a la visibilidad, Casas recuerda que la identidad disidente es una práctica cotidiana de resistencia que incomoda y desestabiliza lo cis heterosexual. Haciendo entonces una breve comparación de ambas obras, podemos notar que Gaga hace una apuesta por la inclusión y por la universalidad. Por otro lado, Casas enfatiza la incomodidad y la potencia transformadora de la disidencia. El impacto histórico del álbum Born This Way y de como tal la canción Born This Way está en abrir puertas a la aceptación social. Por otro lado, el impacto de Maricas Malas es recordarnos que la diferencia sigue siendo peligrosa para quienes desafían la norma y que la lucha por existir es, todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, profundamente política. La segunda canción que vamos a utilizar para este análisis comparado y contrastado y que nos permitirá ampliar un poco más la vista es Hair de Lady Gaga. Bajo esta canción podemos analizar la subcategoría de libertad de expresión, de identidad y de vulnerabilidad. Una de las frases que también me parecen muy potentes de esta canción es la que dice I just wanna be free, I just wanna be me, con la que Lady Gaga hace referencia a la importancia de sentirse y de ser tal y como somos, de ser fieles a nuestra forma de ser y a nuestro pensamiento. En este sencillo de Lady Gaga, titulado Hair, ella utiliza el cabello como un símbolo de libertad y de autoexpresión. En sí, la letra de la canción, sus sonidos y todo lo que la acompaña es un grito contra la represión, y en esta el deseo de ser auténtico y de mostrarse sin miedo se convierte en un acto de resistencia. Podemos decir entonces que Gaga transforma la vulnerabilidad en fuerza, reclamando el derecho a la diferencia, incluso cuando el entorno social presiona para la conformidad. Por otro lado, en su libro Casas, coincide en la importancia de la expresión de ser auténtico, de ser libre, de ser tal y como nos sentimos. Sin embargo, el autor advierte sobre la fragilidad y la exposición que esto implica. Me voy a volver a permitir citarlo en una frase que él dice: ser maricón es una identidad en constante movimiento, en constante adaptación, que puede esconderse por inseguridad o por miedo, y que puede mostrarse por provocación o por orgullo. La performatividad entonces es para Casas una estrategia de sobrevivir en un mundo hostil, pero también es una forma de desafiar el orden establecido, de ir contra la norma para enseñarle a las personas que ser diferente hace parte del ser humano, que ser diferente nos integra y hay que reconocerlo para a partir de ese reconocimiento enriquecernos como sociedad y caminar juntos hacia un lugar más justo. Contrastando ambas perspectivas, Gaga convierte la libertad de expresión en celebración y deseo de aceptación, mientras que por el otro lado, Casas subraya la tensión de la visibilidad y el peligro, la necesidad de negociar continuamente la propia identidad,
debido a esas condiciones o a esos aspectos con los que nos podemos encontrar al momento de exponernos a la sociedad. El impacto social de Hare está en normalizar la autoexpresión, el de Maricas Malas en señalar que es esa libertad la que sigue siendo una conquista frágil y a menudo riesgosa. La tercera canción que me gustaría traer a colación y que estoy seguro que va a enriquecer este análisis comparado y contrastado es la titulada Judas de Lady Gaga. Bajo esta canción podemos proponer la categoría de conflicto con la norma y crítica a la moral dominante. En esta canción, una de las frases que impacta enormemente es la que dice "I'm just a holy fool, but I'm still in love with Judas". Judas explora la culpa y el deseo en el conflicto con la moral dominante. En esta canción, Lady Gaga utiliza la figura de Judas para hablar del peso de la traición y de la dificultad de romper los mandatos religiosos y sociales. En sí, la canción es una confesión de amor por lo prohibido y una denuncia de la violencia simbólica que ejerce la religión sobre quienes no encajan en la norma que ellos imponen, sobre quienes no siguen el concepto de cis heteronormado, sino que se salen de estos límites y trascienden a vivir su propia vida. En el libro Maricas Malas, la crítica a la moral dominante es directa y contundente. En este libro, Casas denuncia cómo la iglesia y la medicina han construido la homosexualidad como una desviación. En su libro, Casas cuenta que la homosexualidad no es una elección, sino que es una identidad obligatoria que consolida un sistema patriarcal dominante. El libro entonces muestra cómo la culpa y la vergüenza han sido una herramienta de control y de represión, y cómo la disidencia sexual es criminalizada y medicalizada. Un caso en concreto que podemos traer a colación es todo lo que se vivió en la década de los 80s, más que todo en el país de Estados Unidos con el VIH y con el SIDA, que bajo esta idea se logró fundar gran odio y gran estigma hacia la comunidad LGBT, rechazándolos y excluyéndolos de lugares incluso públicos en los que ellos por derecho podían estar y habitar. Ambas obras coinciden en visibilizar el conflicto entre el deseo y la norma, y en desafiar la legitimidad de los discursos que condenan a la diferencia. Gaga lo hace desde una metáfora pop, mientras que Casas lo aborda desde la crítica política y desde la memoria histórica. El impacto social de ambas es claro, ponen en el centro la tensión entre el deseo y la moral, y abren un espacio para repensar la legitimidad de las instituciones que producen culpa y exclusión. La cuarta, última, pero no menos importante canción que queremos traer a este análisis es la titulada The Age of Glory de Lady Gaga, que también pertenece a su segundo álbum de estudio Born This Way. Con esta canción podemos hacer un análisis hacia la valentía, la vulnerabilidad y la celebración de la vida, tomando estas tres como la categoría central para analizar. The Age of Glory es un himno a la valentía de vivir en los márgenes, a la celebración de la autenticidad, incluso cuando esta implica un riesgo. Lady Gaga canta sobre estar en el borde de la gloria, sobre ese lugar donde la vida se vive con intensidad y con honestidad, aunque implique la vulnerabilidad. La canción en sí es una invitación a abrazar el momento de verdad y a no retroceder ante el miedo. Por su parte, en su libro Maricas Malas, Cristo Casas afirma que la vida disidente es también potencia y creatividad, además de que es capaz de hacer temblar los cimientos del sistema con su pluma, con sus gritos o con sus tacones. En este sentido podemos decir que Casas rescata la figura del maricón inestable, cuya mera existencia desafía la estabilidad de lo cis heterosexual. La gloria, en ambos casos, está en la autenticidad y en la capacidad de desafiar la norma, aunque esto implique vivir siempre al borde de lo que sería la vida, el límite, de lo que la política, la cultura y la sociedad como tal imponen. Ambas obras entonces celebran el coraje de vivir desde la diferencia y la capacidad de transformar la vulnerabilidad en fuerza. Lady Gaga lo hace desde un lado hacia la épica de lo pop y la emoción colectiva como tal. Por otro lado tenemos a Cristo Casas, que desde la crítica y la memoria de quienes han resistido y resistirán, reivindica como tal esta lucha.
El impacto histórico y social de estas propuestas es claro. Nos recuerda a los que lo oímos, a los que lo leemos o a los que simplemente existimos en esta sociedad que la lucha por la autenticidad y la dignidad sigue siendo urgente y que la vida en los márgenes puede ser tanto un lugar de peligro como de gloria. Es así como llegamos al final de nuestro episodio y como hemos visto hay canciones en el álbum Born This Way de Lady Gaga como la que lleva el título Born This Way, Hair, Judas o The Age of Glory, que son las que hemos traído a colación en este podcast. Y podemos decir como tal que estas canciones dialogan y se tensan con los planteamientos de Maricas Malas, el libro escrito por el autor Cristo Casas. Por un lado, Gaga proclama I was born this way y celebra la diversidad no solamente como un derecho, sino también como un motivo de orgullo. Por otro lado, Casas nos recuerda que la diferencia no solo debe ser aceptada, sino que debe trascender esas paredes, debe incomodar, debe desafiar y debe transformar la norma cis heterosexual. Ambas propuestas entonces, desde la cultura pop y otra desde el ensayo crítico político, nos muestran que la lucha por la autenticidad y la dignidad sigue siendo, incluso hoy, en pleno siglo XXI, profundamente política. La libertad de expresión y la negociación de la identidad, además de la crítica a la moral dominante, son conquistas frágiles que requieren, entre muchas otras cosas, valentía para ser defendidas y vividas. En definitiva, tanto la música como la teoría queer radical nos invita a no conformarnos con la tolerancia superficial, sino por el contrario, a exigir una transformación real de las estructuras que producen la exclusión. En ese sentido, entonces, podemos decir que la vida en los márgenes, como nos enseña Gaga o Casas, cada uno desde sus apuestas artísticas, puede ser peligrosa, pero además de eso, también es el lugar donde florece la gloria y la potencia de la diferencia. Es así como llegamos entonces al final de nuestro capítulo. Muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este análisis crítico entre la música de Lady Gaga y el pensamiento crítico y político de Cristo Casas en su obra Maricas Malas. Esperamos entonces que este recorrido les haya permitido reflexionar sobre la importancia, especialmente de la disidencia, del orgullo y de la resistencia en la cultura y en la vida cotidiana. Recuerden entonces que la diversidad no es solo un valor a celebrar, sino que, por el contrario, es una fuerza capaz de transformar la sociedad. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir cuestionando la celebración de la diversidad, construyendo comunidad desde la diferencia. Hasta pronto.